Para el momento escribimos aquí, vamos a estar cuidados. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando las diapositivas? Claro, profe, mucho mejor. Esta plataforma se ve mucho mejor. Sí, se ve mejor. Sí, bueno, listo. Entonces vamos a esperar un momentico que ingresemos. Tengo clase ahora. Por favor, vamos cerrando los micrófonos, las cámaras. ¿Ya entraste? Sí, es mi 5. También se trasladó a la presidencia. Es virtual. Buenas noches. Buenas noches. No. No te provoques. Chao. Te amo. Te amo. Te amo. Chao. Listo, bueno, creo que ya no van a ingresar nadie más. Entonces vamos a dar inicio, vamos a ver si en esta plataforma funciona mucho mejor. Ahora sí sale mucho mejor, señor. Listo, muchas gracias. Entonces ya definitivamente Zoom es, bueno, estábamos cambiando de plataforma debido a que la vez pasada tuvimos más de 100 personas para conectarse y Zoom solamente permite hasta 100 personas. Pero mira que es mejor. Bueno, entonces, estamos en la actividad número 2. Vamos a dar continuidad. Por favor, cerramos los micrófonos. Juan Carlos, Tatiana, Yuris. Vamos cerrando los micrófonos y las cámaras. Sí, mejor. En las actividades calificables tenemos 4 actividades, 4 evidencias para esta semana, que es un foro de discusión, una actividad interactiva, una prueba de conocimiento y un taller, ¿sí? Vamos a darle clic, vamos a revisar cómo se realiza cada uno. Vamos a darle clic en foro de discusión. Tenemos nuestra primer pantalla. Le damos clic en ver foro. Allí esperamos que nos cargue los foros. Les estaba comentando que tener cuidado con el foro en el cual van a presentar. Esta semana nos corresponde el foro de la semana 2. Revisen que en la parte inicial del nombre del foro les aparece la semana y adicionalmente el nombre. Entonces, semana 2 es el foro de discusión, la comunicación organizacional. Le damos clic en respuestas. Allí nos aparecen las instrucciones. Activamos el texto enriquecido para poder escribir mucho mejor, ¿sí? Con algunas otras herramientas que es agregar imagen, cambiar el tamaño de la letra, el color y demás. Y cuando ya tengamos nuestro foro resuelto,
¿sí? O nuestra respuesta, vamos a darle clic aquí donde dice responder. Por favor, visualicen que si yo no estoy con el cursor encima del botón, me aparece en blanco, ¿sí? Casi no se puede visualizar. Entonces, debemos pararnos encima para que nos aparezca en verde y así poderlo visualizar correctamente. Entonces, le damos clic, ¿sí? Y damos aceptar. Al momento en que le demos aceptar, nos aparece en la parte de abajo, ¿sí? Buscamos nuestro foro, aquí está el que acabamos de crear, ¿sí? Y podemos visualizar que lo hemos enviado correctamente. La siguiente evidencia es la actividad interactiva. ¿Cómo resolvemos la actividad interactiva? Entonces nos dirigimos al enlace donde están todas las evidencias, le damos clic nuevamente a la actividad interactiva 2, le damos clic en ver score, esperamos que nos cargue. No carga con ese pasa por ese cucho que me escoge. Y luego de que nos cargue, entonces empezamos a diligenciarlo. ¿Cómo lo diligenciamos? Entonces nos aparecen las preguntas, ¿cierto? Y las relacionamos con una de las respuestas. En esta actividad interactiva son 7 preguntas, por lo tanto deben haber 7 respuestas correctas, ¿sí? Si no están las 7 preguntas correctas, lo más probable es que la actividad interactiva esté incompleta y por lo tanto no esté aprobada, ¿de acuerdo? Entonces debemos resolver las 7 preguntas correctas para ser aprobada. Posteriormente que nos salga el resultado 7 de 7, vamos a cerrar la pantalla en la parte superior, cerramos la página, ¿sí? Y que cierren los micrófonos. Entonces, porque es que no dejan cerramos la página y listo. De esa manera nos queda enviada la actividad interactiva. Pero antes de continuar con la siguiente actividad, vamos a revisar cómo validar la calificación de esa actividad interactiva. ¿Por qué? Porque resulta que con esa actividad interactiva tenemos algunos problemas de sincronización, pero efectivamente sí funciona la actividad. Lo que sucede es que tenemos momentos en la cual la plataforma no carga bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos cerrar la actividad interactiva y esperar un par de horas y volverla a realizar. ¿Cómo validamos? Entonces ustedes ingresan al curso, bueno, cuando ingresan al curso, en su barra de herramientas tiene una opción que se llama calificaciones, ¿sí? Entonces le dan clic acá en la barra de herramientas donde les diga calificaciones. Esperamos que cargue la página. Y allí podremos visualizar su nombre, solamente van a aparecer ustedes. Recordemos que estamos con el usuario del instructor. En su usuario solamente va a aparecer su nombre y van a aparecer los RAP. ¿Cómo abrimos los RAP? Les damos clic en el más y ahí nos permite visualizar cada una de las evidencias. Entonces acá pueden ver las calificaciones de la semana 1, como pueden ver en la parte superior. Abrimos el RAP 2, que en el RAP 2 se encuentra la semana 2 y la semana 3. Y validamos la evidencia, que es la actividad interactiva de la semana 2. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en la parte superior podemos evidenciar que dice semana 2, entonces ya hicimos nuestro primer filtro. Revisamos que sea semana 2 y revisamos que diga actividad interactiva 2. Si en esa actividad interactiva aparece debajito la nota A o la calificación A, es porque efectivamente quedó bien realizada y la plataforma sincronizó correctamente, ¿sí? Si
si hemos hecho la actividad, sacamos 7 de 7 y no nos sincronizó en la plataforma, por favor me escriben al WhatsApp o al correo o en la plataforma y validamos cuál fue el inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo revisar por otro de los enlaces si la prueba se presentó correctamente y de pronto no sincronizó con el centro de calificaciones, o definitivamente es porque la prueba quedó incompleta y por eso no está sincronizando, ¿de acuerdo? Entonces tengamos pendiente revisar la calificación, sobre todo esta actividad interactiva que es la que está presentando varias fallas. Vamos a continuar con las evidencias. Tenemos la tercera evidencia, que es la prueba de conocimiento, ¿sí? Acá la estamos visualizando. Vamos a darle clic nuevamente en prueba de conocimiento. Nos aparece el banner, la página principal de la prueba de conocimiento, y vamos a darle clic en ver evaluación. Vamos a abrirla. Damos continuar. Allí nos aparece la prueba. Son 5 preguntas. Las 5 preguntas, recuerden que para aprobarlas debe sacar más de 71 puntos. Si sacaron menos de 71 puntos, la prueba de conocimiento no es aprobada. Por lo tanto, deben volverla a realizar. Cuando esté realizada, ustedes le dicen clic en enviar y automáticamente le genera la calificación. Entonces recordemos que si la calificación es menos de 71, esa prueba de conocimiento debe volverse a realizar. ¿Cómo se vuelve a realizar? Entonces, ustedes ingresan nuevamente a la prueba de conocimiento, ¿sí? Esperamos que nos salga nuevamente el banner, que creo que usted no le ha sincronizado ya. Le damos clic donde dice ver evaluación. Y acá en la parte superior, ¿sí? Acá en la parte superior les aparece reactivar prueba, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces voy a contestar aquí a la loca, ¿sí? Espero perder aquí la prueba. Le voy a decir enviar. Listo. Acá me dice, por ejemplo, que saqué 40 puntos, ¿sí? ¿Cómo la vuelvo a realizar? Entonces, ingresamos nuevamente a nuestra prueba, ¿sí? Le damos clic en ver evaluación y acá, si lo alcanzan a visualizar, un botoncito que dice reactivar prueba en la parte superior derecha. Por favor, me confirman si lo pueden visualizar. Sí, lo vemos. Sí, se ve. Sí, Sí, lo vemos. Entonces, en este botoncito que casi no se ve, que se llama reactivar evaluación, ahí le dan clic y nuevamente desarrollan la prueba, ¿de acuerdo? De igual manera, la validan allá en su centro de calificaciones con el fin de que vayan ustedes haciéndole un seguimiento a sus evidencias. Y la cuarta evidencia, por favor, dejar los mouse quietos. Por favor, la persona que le hizo las rayitas se las puede quitar, por favor. Sí. Ella graba toda la sesión y las sesiones grabadas las envía. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar. Entonces, y vamos en la prueba de conocimiento. Y por último, tenemos el taller, ¿sí? Este taller, ¿dónde lo encontramos? Entonces le damos clic nuevamente en la estrategia comunicativa, resolución de problemas, trabajo colaborativo. Le damos clic en ver evidencia.
allí podemos encontrar el archivo donde lo podemos desarrollar, ¿sí? ¿Y dónde está el archivo con la evidencia que debemos presentar? Está acá, donde dice archivos, podemos descargar el formato. Acá podemos descargarlo, le vamos a dar clic a ese formato, ¿sí? Y vamos a darle aceptar. Vamos a abrirlo un momento. Y lo estamos visualizando acá en pantalla. Entonces tenemos el taller. ¿De qué se trata el taller? El taller se trata de crear una estrategia, ¿sí? Una estrategia comunicativa que facilite la resolución de problemas y el trabajo colaborativo en su contexto laboral actual, ¿sí? Si no están trabajando, entonces vamos a asumir que estamos trabajando en la empresa donde hemos hecho nuestra primera actividad, ¿sí? La actividad de la semana 1. Para esa empresa vamos a crear esta estrategia comunicativa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se crea o qué debemos registrar en esta evidencia? Lo vamos a ver ahorita más adelante en la temática, ¿sí? En la temática vamos a visualizarla al final. Acá la tenemos, ¿sí? Vamos allí a revisar cómo se debe desarrollar ese taller. ¿Por qué está de últimas? Porque para poderlo desarrollar debemos conocer la temática de esta semana, ¿sí? Entonces, por ello, al finalizar, vamos a revisar la evidencia como tal. ¿Cómo se carga la evidencia? Entonces, recordemos que acá debajito a ustedes, ¿sí? Les va a aparecer el enlace de envío. ¿Y cómo es ese enlace de envío? Entonces, permítanme un segundo. Profe, yo le iba a hacer una consulta. ¿Sí? Es sobre el tema de lo de mis trabajos, al fin, si llegaron o no llegaron, porque la verdad que como con la incógnita. Listo. Ahorita finalizando la sesión tenemos el espacio de preguntas, ¿de acuerdo? Listo. En la parte final, ¿cierto? De donde aparecen las instrucciones de la evidencia, aquí debajito, a ustedes les va a aparecer en la misma plataforma un espacio como este que dice adjuntar archivo, ¿sí? Ustedes allí adjuntan el documento de la respuesta a ese taller y después le dicen contestar. Recuerden que primero deben adjuntarlo y para adjuntarlo ustedes le deben dar guardar, ¿cierto? Pero aparte de ese guardar, deben darle clic en contestar. Cuando le den clic en contestar, le genera un número de envío de la tarea, ¿sí? Por favor, revisen que le genere ese código, ¿sí? Si no se les genera ese código, es porque no hemos realizado el envío correctamente. Adicionalmente, ¿sí? Cuando se le dé clic en contestar, nos va a aparecer la evidencia enviada debajito de donde me aparecen las instrucciones, ¿de acuerdo? De esas dos maneras podemos validar de que se ha realizado el envío correctamente. Listo. Esto en cuanto al manejo de la plataforma. Vamos ahora a revisar la temática de esta semana.
Ya nos contextualizamos, ustedes ya leyeron el material, están adelantando. ¿Alguien que me pueda contar cómo vamos? Pues, profe, yo la verdad hice la lectura del punto que estamos haciendo, ya realicé la primera actividad. De acuerdo. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en la temática. Recordemos que la temática de esta semana es la comunicación como una herramienta efectiva para la dirección de personas. Adicionalmente, la comunicación asertiva. Recordemos que todo enfocado hacia la ética. Entonces vamos a hablar de la comunicación como una herramienta efectiva para la dirección de personas. Y es allí donde damos inicio, ¿sí? Conociendo que una organización debe, primero que todo, para que sea eficazmente productiva, debe analizar y trabajar en pro de ¿qué? Trabajar en pro del desempeño laboral, ¿sí? Y además de la satisfacción de cada una de las personas que trabajan en la organización, ¿sí? Y para ello, ¿qué debe hacer? Entonces, la gestión del talento humano, el área de gestión del talento humano debe revisar cómo se ejecuta o cómo ejercen dentro de la organización las relaciones interpersonales, ¿cierto? Que en ello se evalúa el clima organizacional y por ende se genera una armonía. Estos elementos que tenemos aquí en la parte central son fundamentales y se deben evaluar, identificar cada uno de los peligros que pueden hallarse allí y que están impidiendo en algún momento la ejecución de los objetivos. Tenemos entonces unos procesos básicos en las relaciones humanas. Estos procesos básicos es realmente los que nos permiten comprender el porqué de las relaciones humanas, ¿sí? Y allí tenemos unos procesos. El primero es la afiliación, ¿sí? Que es una tendencia humana básica que lleva a buscar la compañía de otras personas. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos, permítame un segundo. Por ejemplo, tenemos un supervisor, ¿sí? Un supervisor busca la compañía de quién, muy probablemente busca la compañía de su asistente. ¿Por qué? Entonces, porque esa persona de pronto está mucho más empapada en toda la parte de la operatividad, ¿cierto? Tenemos también de pronto otro ejemplo, que es el ejemplo de un compañero que busca a otro. ¿Por qué busca esa compañía de esa otra persona? De pronto, ¿por qué? Porque hay una continuidad de procesos, ¿sí? Necesito buscar a ese compañero, ¿para qué? Para que nuestra labor sea mucho más amigable, sea mucho más eficaz, ¿sí? Si no buscamos, si no tenemos esa compañía con esas otras personas, muy probablemente nuestros procesos, ¿cierto? Dentro de nuestras labores sean mucho más complicadas. Tenemos otro proceso que es el proceso de atracción interpersonal, ¿sí? Realmente este es un juicio que se hace hacia otra persona que puede ser positivo o que puede ser negativo, ¿sí? Esa atracción se da de acuerdo a un conocimiento social, ¿sí? Es, digamos que esa fuerza o esa conexión que hay entre dos personas en su ámbito laboral. Tenemos la proximidad. ¿Qué es la proximidad? Entonces, esta se refiere a los vínculos que se crean con las personas de acuerdo a la cercanía existente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de proximidad? La amistad, ¿sí? De acuerdo a esa cercanía se puede ejercer una amistad o de pronto un amorío, ¿sí? O de pronto un compromiso ¿con quién? Con el jefe, ¿cierto? Con el supervisor, con el líder. Entonces, a estos ejemplos son de proximidad. Tenemos el proceso básico de reciprocidad. Cuando hablamos de reciprocidad, este consiste en la atracción,
que puede darse entre una persona y otra por la sensación de agrado percibido, ¿sí? Entonces, la reciprocidad se ejerce mayormente en lo que es la atracción, ¿sí? Un ejemplo podría ser llegar a contarles secretos íntimos a otra persona del trabajo, ¿sí? Y que esa persona también lo haga con uno, ¿sí? En esa reciprocidad se da a entender o se asocia a la frase que nosotros comúnmente llamamos hoy por ti, mañana por mí, ¿sí? Yo hago algo por esa persona, pero sé que esa persona, ¿cierto? Por la misma atracción que se ha formado entre esas dos personas, va de igual manera a responderme, ¿sí? Entonces a esa le llamamos reciprocidad. Tenemos el proceso de semejanza, que es la tendencia de atracción por otras personas que realmente pues son semejantes a ellas, ¿sí? Y que comparten pues ciertas características. Estas, perdón, espérame, cierro por acá un micrófono. Lady, por favor, cerramos el micrófono. Lady Álvarez. Listo, entonces estamos hablando del proceso de semejanza, que es esa tendencia, ¿cierto?, de atracción por una persona que tiene algunas características similares a uno, ¿sí? Y que en algún momento pueden modificarse. ¿Cuáles son esas actitudes? Entonces, por ejemplo, tenemos actitudes negativas, positivas, los que son proactivos, los que son interesados, los que son colaborativos, los que son manipuladores, los que son pasivos, ¿sí? Por eso encontramos dentro de nuestros grupos de trabajo que las personas que son realmente racionales se encuentran en un mismo grupo, que las personas que son proactivas se encuentran en otro grupo, y también encontramos que en esos ciertos grupos se pretende a veces excluir ciertas personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Debemos revisar cuáles son esas personas, ¿cierto? Cuáles son esas características de nuestros trabajadores y revisar cómo es la comunicación entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede afectar esa relación humana de acuerdo a tener o no tener esa característica similar. Tenemos el último proceso básico, que es el de la percepción social, ¿sí? En este proceso es en el que llegamos a conocer a otras personas, ¿sí? De acuerdo a unas características, algunas cualidades, ¿cierto? Este aspecto de la percepción generalmente se caracteriza por algunos rasgos, ¿sí? Y entre esos rasgos encontramos primero la percepción activa. ¿Cuál es la percepción activa? Entonces, es donde nosotros como seres humanos clasificamos información y desarrollamos una estructura realmente cognitiva de algo, ¿sí? O de alguien, que cuando nos llega información nueva de ese algo o de ese alguien, nosotros ya tenemos una percepción, ¿sí? Tenemos también la percepción selectiva. ¿Cuál es la percepción selectiva? Entonces, como la percepción se da de acuerdo a ciertos estímulos, entonces la selectiva hace, como su nombre lo dice, una selección de esos estímulos para decir si la percepción acerca de es bueno o malo, ¿de acuerdo? Tenemos también la percepción inferencial. En esta percepción se forma, o nosotros formamos una percepción de algo o de alguien, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestras emociones. Entonces, debemos también analizar qué personas manejan esta percepción inferencial que generalmente se da en nuestras organizaciones, ¿sí? Nos dejamos llevar por las emociones y no realmente por lo que... Discúlpeme, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Y en la plataforma, Señora. Listo. Todo está muy bien. Sí, señora. Listo.
Entonces le estaba comentando que la percepción inferencial es cuando nos dejamos llevar o formamos una percepción de alguien de acuerdo a nuestras emociones. También tenemos la percepción estructurante. ¿Y cuál es esa? Lo que realmente todo lo captamos, ¿cierto? Que todo lo que captamos lo estructuramos y lo categorizamos. Por eso es que nosotros como seres humanos categorizamos a las personas en ciertos grupos, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que cada uno capta, de acuerdo a sus sentidos. Tenemos la percepción estable y esta realmente es la percepción que nosotros siempre queremos como verdadera, ¿sí? Y es que nosotros como seres humanos necesitamos percibir que todas las personas son estables, que no son dañinas y que pueden convivir en sociedad, ¿sí? Entonces, esta última percepción, que es la percepción estable, es como ese anhelo de todos los seres humanos de tener una percepción de que todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto?, pueden convivir en sociedad y que realmente en ningún momento nos van a causar ningún daño. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en las relaciones humanas desde la perspectiva laboral. Recordemos que es fundamental que recordemos que en una entidad, una organización, ¿sí?, solo logrará pues realmente sus objetivos y serán competitivos en su mercado si existe una cooperación de quienes, de todos los miembros, de todos los trabajadores de la organización. Por eso de allí, ¿cierto?, de las relaciones humanas, hablamos del trabajo en equipo, que es súper importante en una organización, ¿sí? Recordemos que las personas en el mayor tiempo damos realmente soluciones de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en nuestro pasado, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer nosotros realmente como trabajo en equipo? Tratar de dar solución en el ahora, revisar cuál es el problema, contar con esa experiencia que se ha vivido, ¿cierto? Pero no basar toda la respuesta de pronto en ese pasado. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante, ¿sí? Y podemos atraer soluciones o mejoras, ¿cierto?, a ese problema en el trabajo en grupo. De allí hablamos de este mensaje súper importante que dice: atrapado por su propia actitud, limita su libertad de acción, ¿sí? ¿Y qué quiere decir este mensaje? Este mensaje quiere decir que realmente nosotros como seres humanos debemos trabajar en equipo, debemos ser flexibles porque todos nosotros como seres humanos somos diferentes y también debemos ser flexibles a los cambios que nos trae el mundo. De allí, de ese trabajo en equipo, debemos hablar de la comunicación, ¿sí? ¿Y qué es la comunicación? Entonces, realmente, la comunicación, en palabras textuales, es la transferencia de información, ¿cierto? Y el comportamiento que tomamos al hacerlo, ¿sí? Eso es comunicación, es la transferencia de una información y el comportamiento que tomamos al hacer, ¿cierto?, o al transferir esa información. Y de allí es importante que hablemos de la comunicación como una herramienta para la dirección de personas, ¿sí? Para poder trabajar en equipo, para poder lograr los objetivos de la entidad. Y para ello debemos también analizar unas variables, ¿sí? Esas variables son las variables que se deben analizar en cada individuo, ¿cierto?, que está laborando en la organización. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que haya una comunicación fluida, una comunicación asertiva. La primer variable es la percepción, ¿cierto?, que es esa información que nosotros como seres humanos percibimos de nuestros sentidos. Súper importante su análisis, ¿sí? Porque si somos personas que nos dejamos llevar por la percepción, ¿sí?, sobre todo por la que hablamos hace un momento, que es la inferencial, que es por las emociones, muchas veces nos engañamos y estamos, ¿qué?,
estamos construyendo de pronto conflictos, ¿cierto? Al no poder trabajar con ciertas personas del equipo de trabajo. Por ejemplo, entonces tenemos en cuanto a la percepción, un ejemplo podría ser cuando decimos esa persona es agresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto hemos escuchado a los demás, en otros espacios, hemos escuchado por ciertas actitudes que nos hacen a nosotros percibir de esa persona agresividad. Tenemos la siguiente variable, que es el proceso cerebral, ¿sí? Entonces, los procesos cerebrales realmente se considera que el cerebro es un órgano de proceso por el cual puede, pues, convertir la información en algo que es realmente comprensible, ¿sí? Y por ello hablamos de los dos hemisferios. Entonces, hablamos del hemisferio izquierdo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos convierte ese hemisferio? Entonces, nos convierte información, ¿cierto? ¿En qué? En información analítica, en información, perdón, información lógica, en información que es realmente racional. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al pensamiento. Y tenemos el otro hemisferio, que es el que toma información y lo convierte en qué? En información creativa, en información inductiva, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los sentimientos de cada individuo. Tenemos también los procesos fisiológicos. También súper importante, creo que todos lo hemos vivido, ¿sí? Estas son las manifestaciones fisiológicas que tenemos nosotros como seres humanos ante ciertos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, que uno de nosotros tenga que exponer un informe final súper importante ante toda la mesa de directivos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Puede ser que le den náuseas, que le den mareos, entre otros, ¿sí? Entonces, es también importante revisar esos procesos fisiológicos de cada individuo. ¿Por qué? Porque como todos somos también diferentes, tenemos unas habilidades, ¿cierto?, más fuertes que otras. Entonces, es súper importante para poder trabajar en equipo, para tener una comunicación eficaz. Tenemos también los factores culturales, ¿cierto? Que de pues dependen realmente de ciertos valores, intereses o actitudes que se han obtenido de una cultura donde nosotros nos encontremos, ¿sí? También es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces de pronto alguna actitud o algún valor que de pronto nosotros estemos construyendo dentro de nuestro sector, dentro de nuestro hogar y demás, ¿cierto? No nos permite realizar ciertas actividades y eso nos está impidiendo que realmente haya un trabajo en equipo y por ende haya conflictos en la comunicación, ¿sí? Entonces, es también importante analizarlos. Tenemos por último la situación. ¿Y qué es la situación? Entonces, son esos elementos que intervienen como son el tiempo, el espacio y el lugar, ¿sí? Tal vez uno de los más importantes dentro de una comunicación. De pronto nosotros en ciertos momentos tenemos una comunicación más asertiva que en otros. ¿Depende de qué? Depende del momento, ¿cierto? Depende del tiempo, depende del lugar en que nos encontremos. Entonces, también cada uno de nosotros como individuos, parte de un equipo de trabajo, debemos analizarlo. ¿Para qué? Para construir una comunicación asertiva. Tenemos tipos de comunicación. Entonces, en los tipos de comunicación tenemos una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Entre lo verbal tenemos dos tipos, que es el oral y el escrito. Entre el oral